ahí recuerden que les envié la oración del Espíritu Santo. Vamos a hacerla. Si los que la tengan la siguen junto conmigo, y si no, los demás pues en silencio, ¿sí? Para que no la repitan. Comenzamos. Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón de tu luz para que pueda ver. Yo sé que me amas a pesar de que soy un miserable. ¿No la tienen? ¿Sí se las mandé? ¿Se las mandé al grupo? Ok, bueno, y la voy a hacer yo solito pues. Derrama tu presencia en mi ser como el más precioso don que yo pueda recibir. Rompe toda resistencia que haya en mi voluntad. Penetra mi alma con tu brillante luz. Consuélame en mi experiencia de vacío. Ven, dulce huésped del alma. Sé tú mi descanso en mis continuas luchas interiores. Que encuentre en ti un remanso de paz y solaz en mis duras batallas espirituales. Ven como una brisa refrescante en las horas de fuego. Enjuga mis lágrimas con tu gozo y reconfórtame en mis duelos. Entra hasta el fondo de mi alma, divina luz, y enriquéceme. Mira mi vacío cuando no te tengo dentro. Mira cómo el pecado me domina cuando me envías tu aliento. Riega mi tierra en sequía, sana mi corazón enfermo, lava mis manchas, infunde calor de vida en mi frialdad espiritual. Dame espíritu rebelde, guíame cuando me desvío del camino. Mándame una señal de alerta cuando esté frente a la tentación de pecar y dame la fuerza de voluntad para huir de la tentación. Derrama tus dones sobre mí. Ayúdame a ser justo y misericordioso con mis semejantes. Aumenta mi fe, alienta mi esperanza y hazme un discípulo alegre. Por tu bondad y tu gracia, anímame a seguir esforzándome. Sálvame que anhelo y busco salvarme. Dame tu gozo eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No está equivocado, es enjúgame, no enjuágame, ¿verdad? No se va a poner en remojo las lágrimas, ¿sí? Siéntese, por favor. Que no dice enjuágame, no, es enjúgame es esto. Enjúgame. No enjuágame. Sí, ok. Muy bien. Pues vamos a ver esta primera lección. La otra fue la introducción a nuestro curso, todas las explicaciones que había necesidad de dar al principio. Y pues ahora vamos a ver este primer tema, que es el catecismo de la Iglesia Católica, instrumento para la comunión de la fe. Quiero decirles, les voy a pedir que guarden silencio y que apaguen sus celulares también, por favor. Quiero decirles que a mí personalmente me ha causado un gran entusiasmo este curso, porque aparte de que, por supuesto que siempre cuando alguien da un curso se enriquece a sí mismo, yo me enriquezco a mí mismo. Sí, además me mantiene también, es una prevención contra el Alzheimer, ¿verdad? Porque tengo que estar estudiando, eso me ayuda. Sí, pero también porque de alguna manera siento que es continuidad del otro curso que les di, no sé quiénes de ustedes tomaron el curso. Bueno, pues es una clara continuidad, ¿sí? Es un muy buen como aterrizaje del otro curso que estuvimos viendo. Bien, entonces, vamos a entrar aquí al tema. La importancia que tiene el catecismo de la Iglesia Católica, siento yo que no se ha comprendido bien. Siento que no se ha tomado en serio esa obra que es de suma importancia. La vez pasada les comentaba a ustedes que un católico debería de
haber leído al menos una sola vez, mínimamente, toda la Biblia y todo el catecismo. ¿Por qué? Porque en la Biblia pues está contenida la revelación escrita, lo sabemos, ¿no? Que juntamente con la revelación oral, que es la tradición, y bajo la luz del magisterio de la Iglesia, pues como tenemos nosotros nuestra fe católica. Pero que en un esfuerzo que se hizo a instancias de un sínodo en el que se trató este tema, pues se le pidió al Papa que se hiciera un nuevo catecismo, porque que se tenía un catecismo que pues venía de siglos atrás, de Trento, que era el que se tenía, el que estuvo pues con la Iglesia acompañándola mucho tiempo, pero ya era necesario, ¿perdón? El catecismo romano. El catecismo de Trento y después hizo el catecismo romano, sí. Entonces, pienso yo que los obispos iluminados por el Espíritu Santo después del Concilio Vaticano II, pues ellos vieron esa necesidad de que se presentara la doctrina católica de manera unitaria para toda la Iglesia universal. Y esto, la verdad, era un cohete, porque pues en ese entonces ya vivíamos en un mundo bastante plural, ya desde los años 60, 70, que pues hoy día lo vemos que eso es algo que todos los días está a la vista, pero incluso dentro de la Iglesia Católica. Ahorita, por ejemplo, vemos los jaloneos que existen dentro de la Iglesia Católica, ahorita por ejemplo, con la situación del sínodo sobre la sinodalidad, en el que se han dicho tantas cosas, el miedo que se tiene que la Iglesia vaya a seguir el camino, por ejemplo, de la Iglesia de Alemania. El Papa ya acaba de responder al respecto, de donde dijo que la Iglesia por ahí no debía irse. También algunas otras cuestiones que se han debatido por ahí, en donde se pone en entredicho la autoridad del Papa, todo eso. Hoy día es bien importante, más que nunca, conocer bien nuestra fe católica. Y la síntesis de nuestra fe católica está precisamente en este catecismo. Que sin traicionar la tradición de la Iglesia, la rica tradición doctrinal de la Iglesia, procura este catecismo traducirse en un lenguaje que corresponda a nuestra época actual. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos muy presente, ¿sí? Entonces, el catecismo es un lugar seguro al cual nosotros podemos acudir a brevar para conocer nuestra fe, y donde podemos nutrir nuestra fe con respuestas que son de la tradición creyente de la Iglesia desde la época del Antiguo Testamento, podemos decir hasta nuestros días, pero puesta al día de las circunstancias concretas que hoy nos está tocando vivir, ¿sí? Bueno, eso es muy importante. Ahora, también el catecismo es una respuesta a la llamada que San Juan Pablo II lanzó en Santo Domingo cuando solicitaba que hubiese en la Iglesia una nueva evangelización. Recuerden que cuando San Juan Pablo II pidió esa nueva evangelización, a ver, quiero que me ayuden un poquito, estaba hablando de que cambiáramos el evangelio. ¿De qué habló Juan Pablo II? ¿En nueva qué cosa? ¿Se acuerdan? Nueva el Salvador. ¿En qué? Nueva el Salvador en sus métodos. Y en sus expresiones, ¿verdad? Muy bien, qué bien, perfecto. Nueva, ¿verdad? Nuevamente, en su ardor y en su método. Es decir, fíjense, en su ardor. Hablaba el Papa de que volviéramos a ese ardor querigmático. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de una expresión que hoy era muy necesaria? ¿Se acuerdan cuál era? Empieza con parre y termina con cía. ¿Cuál es? Parresía. La parresía, ¿verdad? Esa valentía alegre del anuncio, es lo que tenían los primeros apóstoles, ¿no? Esa fuerza
que les daba el Espíritu Santo ese ímpetu para anunciar de manera fresca, de manera impactante, de manera ardorosa, ¿sí? Es decir, con el fuego del Espíritu, el Evangelio. Entonces, es lo que pedía el Papa, ¿sí? Eso lo pedía el Papa. Pero también pedía que fuera nueva en sus métodos. ¿Qué significa la palabra método? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra método en el original griego? Como llevar un sistema, una... Pero la palabra tal cual, método, ¿qué significa? No, significa camino. ¿Sí? Camino. ¿Sí? Es el camino por el cual podemos llegar a un lugar. ¿Sí? Nosotros sabemos que a veces para llegar a un mismo destino podemos tomar diferentes caminos. Por ejemplo, si yo quiero ir a Culiacán, hay dos carreteras, ¿verdad? La mala y costosa y la buena y que no cuesta, ¿verdad? Sí. Bueno, así también, o sea, nosotros, dice el Papa, hay que buscar nuevos caminos por donde se pueda presentar el mensaje de la buena noticia, porque los caminos que se han andado y que han servido en otra época, pues ya no son los caminos de hoy. Pensemos, por ejemplo, aquí en Sinaloa, ¿cuál fue el primer camino que existió para que cruzaba todo el noroeste? No, antes de la internacional hubo otro, el Camino Real, que pasaba por todos los minerales, ¿verdad? Que pasaba por Mocorito, ¿cómo se llama? Sinaloa de Leyva, el Fuerte, era el Camino Real. Ya nadie lo usa, ¿por qué? Porque actualmente ya a nadie le interesa eso de los minerales, son muy poca la gente, no es la principal fuente de sustento en Sinaloa, ¿verdad? Entonces, ese camino ya está en desuso. ¿Sirvió en otra época? Sirvió mucho. Hoy día sería impensable un camino como ese, ¿sí? Se necesitan nuevos caminos. Y nueva en sus expresiones. Qué importante es eso. Qué importante es que nosotros sepamos utilizar un lenguaje, y aquí cuando hablo de lenguaje, no me refiero solamente al uso de un idioma o al modo adecuado de decir las cosas, sino sobre todo a la interpretación que requiere un mensaje para que pueda ser comprendido por las personas que hoy vivimos en este planeta Tierra. Que tenemos muchas veces ya conceptos muy diferentes del mundo, tenemos una cosmología diferente a la que existía en otras épocas. Por ejemplo, pensemos en nuestros jóvenes, cómo hoy día se requiere una verdadera adecuación del mensaje, sin traicionar el contenido, pero procurando que se pueda hablar en categorías, es decir, en modos de expresión que tengan significado. Sobre todo, ahí se refiere el lenguaje, a que puedan tener, cuando yo le predique a un muchacho, el muchacho diga, eso me gusta. ¿Me entienden? Eso es bien importante, ¿sí? Bueno, entonces, el catecismo es un instrumento maravilloso para que nosotros podamos tener la seguridad de cómo transmitir los contenidos de la revelación. Pero no solamente los contenidos, sino que también nos presentan una como especie de metodología que puede ser después traducida, porque el catecismo fue hecho de manera universal. Y ya en cada conferencia episcopal, por ejemplo, aquí la conferencia mexicana, o en cada diócesis, el obispo correspondiente pudiese hacer junto con su pueblo como bajadas de ese catecismo, es decir, hacer catecismos ya para los niños, para los jóvenes, pero a partir de este. Y ahorita vamos a ver un poco entonces la diferencia entre este catecismo de la Iglesia Católica y los que conocemos nosotros como catecismos. A ver, vamos, una referencia para la fe. ¿Qué sigue? Esa.
Esa mera, miren, ahí está una partitura. Sí, no sé quiénes de aquí sepan leer música, yo no. Entonces, para los que sepan, ahí está. ¿A qué se refiere esto? Aquí hay una expresión muy hermosa que utilizó Benedicto XVI. Benedicto XVI, yo los invito a que lo conozcan más, porque tiene de veras enseñanzas maravillosas. Él era profesor, entonces tenía mucho esa habilidad de saber llegar con ciertas expresiones que se nos quedan como grabadas. Y él nos decía que el catecismo de la Iglesia Católica puede ser comparado a una partitura común para interpretar en nuestro tiempo la sinfonía de la fe. Qué bonita expresión, ¿eh? Y él dudaba de que se pudiera hacer. ¿Mande? El padre Benedicto dudaba de que se pudiera hacer. Tenía sus dudas. Lo consideró milagro cuando se hizo. Sí, exacto, que estudió, qué bueno, se ve que estudió. Muy bien, lo felicito. Sí, o sea, claro, es que era una obra monumental. Era un cohete, ¿no? Duró muchos años en hacerse el catecismo. Pero fíjense esta expresión, qué bonita, ¿sí? Cómo se ve el catecismo. Yo que necesito un director de una sinfonía, por ejemplo, de una orquesta sinfónica, ¿sí? Para poder interpretar una sinfonía, que es de las piezas más difíciles de interpretar. Pensemos en una sinfonía de Beethoven, una sinfonía de Brahms, o una más difícil todavía de Mahler, que son muchos instrumentos. No es fácil conjuntarlos para que se escuchen bien. ¿Qué significa la palabra sinfonía? ¿Alguien sabe? ¿No? Significa un sonido de conjunto. Es decir, que aunque uno esté tocando una cosa, otro esté tocando otra cosa, otro esté tocando, en su conjunto se oiga bien, sea agradable. Eso es una sinfonía. Entonces, para tocar una sinfonía se necesita una partitura musical que vaya indicándole a cada uno de los músicos qué es lo que tiene que tocar, qué tonos que tiene que tocar, en qué tiempo los tiene que tocar, todo eso, ¿verdad? Ahí hay toda una lectura que le permite a quien estudió música poder interpretar con el solo leer eso lo que le toca interpretar. De tal manera que aunque él no conozca a lo mejor las demás partes, él toca su parte y con la dirección del director, pues aquello se oye bonito, ¿verdad? Bien, entonces el catecismo es eso, es esa como una partitura que nos permite a nosotros en nuestro tiempo poder interpretar esa sinfonía de la fe. Sinfonía de la fe. Yo me quedé de veras como muy atrapado en esa expresión, porque entonces nos habla que la fe no solamente es una cuestión de conceptos, de ideas, sino una cuestión de belleza. La fe es una experiencia estética que nos hace experimentar un como especie de sentimiento muy fuerte en el que nos dice, esto es bonito, esto es bello, esto vale la pena, ¿sí? Y también nos habla de que, como en la expresión de sinfonía, de que todo el conjunto de la fe nos dice algo para nuestra vida. Por eso es bien importante que nosotros no agarremos segmentada la fe. Hay personas que, por ejemplo, se dicen, es que, pues a mí todo esto me gusta, pero esta parte de la fe no me gusta. No, eso es un error. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Entonces, en todo lo que el Señor nos ha revelado, hay algo que nosotros tenemos que descubrir. Pensemos simplemente, por ejemplo, en la misa. La misa es una pieza musical, litúrgica muy bella. No me refiero a los cantos, no. La misma misa es una pieza musical en donde hay una introducción, donde nosotros nos metemos en el campo de Dios, cuando el sacerdote invoca a la Santísima Trinidad y el pueblo de Dios creyente dice amén. O sea, estamos invocando, estamos haciendo presente ya desde el principio de la misa a Dios, estamos poniendo a Dios en el centro, y después a ese Dios nos reconocemos pequeños frente a Él, y por eso le decimos
reconocemos que hemos pecado y le pedimos perdón y que tenga piedad. Y acto seguido lo glorificamos porque reconocemos su grandeza y su poder y todo lo que Él ha hecho por nosotros y nos preparamos a recibir el banquete de la palabra, etc. No hay ningún desperdicio, por ejemplo, en la misa. Ni un desperdicio. Que alguien diga, ay, eso está de más. No. Cada parte de la misa es una experiencia, es una oportunidad para vivir una experiencia de encuentro con Dios. Claro que si estamos distraídos allá viendo el WhatsApp que me mandó la comadre, pues claro que voy a perderme de la sinfonía, ¿no? Bueno, ok, entonces para que tengamos eso en cuenta, ¿no? Ahora, el catecismo se hizo no para que durara unos cuantos años, sino para que, así como el otro, durara mucho tiempo y que diera frutos durante mucho tiempo. Pero aquí hay una cosa que tenemos que tener cuidado. Yo siempre he dicho esto. En cualquier parte, en una familia, en una empresa, no se diga en la iglesia, no se diga en las comunidades. Es de gran importancia que lo que ya hemos ganado no lo perdamos nunca. A mí me da mucha tristeza cuando, por ejemplo, yo llego a alguna comunidad que yo sabía que tenían, qué sé yo, unos muy buenos equipos de evangelización, muy bien organizados y que estaban haciendo mucho bien, y que llego y ya no existen. Digo, ¿cómo es posible que pierdan esa riqueza, ese valor que tenían? ¿Cómo es posible que hayan descuidado eso? O veo, por ejemplo, qué sé yo, algunas comunidades que tenían muy organizado su catecismo para los niños y los jóvenes, y que ya de pronto, yo sé que las circunstancias históricas son cambiantes, ¿no? Pero los valores tenemos que tener cuidado de conservarlos y hacerlos crecer. Pues lo mismo, mis hermanos, yo siento que el catecismo de la Iglesia Católica es importante que nosotros mismos, los católicos, lo valoremos y podamos comprender el regalo tan grande que Dios puso en nuestras manos, el milagro que Dios hizo para que nosotros pudiésemos tener esto que ya está en nuestras manos, pero que para que pudiese estar en nuestras manos, vaya que le sudaron los pastores, vaya que tuvieron que pasar por muchísimas situaciones que ni siquiera podemos imaginar, ¿sí? Entonces es importante que nos demos cuenta de eso, ¿no? Ahora, como ya dijimos, es una partitura común para interpretar la fe. Y aquí hay algunas preguntas que quisiera que nos hiciéramos. ¿No está superado el cristianismo como tal? ¿Se puede ser cristiano hoy de un modo razonable? No son preguntas que podemos nosotros responder de manera simplona. Porque podemos decir, no, pues claro que se puede creer, no, pues claro que se puede. No, son preguntas para que nosotros podamos reflexionar seriamente. ¿Hasta dónde realmente, aquí hay dos cuestiones? Primera, ¿hasta dónde realmente el cristianismo es válido hoy en día? O si ya es algo superado. Si, por ejemplo, en la mentalidad del mundo, ya el cristiano no cabe. Por ejemplo, vemos en Europa que se prohíben algunas expresiones de fe pública, donde se han tumbado imágenes, donde se han hecho se han quitado templos, donde a los maestros les prohíben traer alguna cruz, por ejemplo, como en Francia, que es una maestra que sin embargo, en donde cada día se le da más cabida, por ejemplo, a la expresión pública del Islam, en donde hay esa contradicción y donde nosotros pensamos no solamente en cuestiones de religión, sino también se le da cabida pública a otras expresiones que, a ver de un cristiano, van en contra del Evangelio, como por ejemplo, no sé, las personas que se mutilan para cambiarse de sexo, o la pretensión de considerar como matrimonio la unión entre dos personas del mismo sexo, bueno, muchas otras cosas que podríamos nosotros hoy día cuestionar, pero
Pero ¿no será que somos nosotros los que ya estamos caducos, los que ya estamos, que estamos viviendo en un pasado y que en realidad no nos hemos adaptado a la nueva realidad y que en realidad todas esas expresiones son un progreso de la humanidad? Son cosas que tenemos que preguntarnos. Y que no solamente responder de manera simplona, de poder decir, no, es que sí, el cristianismo todavía cabe, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer que la fe cristiana pueda ser razonable, pueda ser aceptable por los demás? Bueno, el catecismo nos puede ayudar a entender eso. Pero aquí hay una cosa que tenemos que también hacer una especie de mea culpa, ¿no? En este sentido de poder reconocer que muchas veces nosotros hemos sido negligentes, perezosos en el conocimiento de nuestra propia fe. Yo los felicito a ustedes y a quienes están también en línea a que están haciendo este esfuerzo. Es un esfuerzo válido, importante, y que ojalá que otros más lo sigan, que nos podamos dar cuenta que, como vamos a ver más adelante, no basta la fe del carbonero. Y ahorita vamos a hablar de eso y ver que no haya contradicción en lo que estamos diciendo, pero que necesitamos hoy conocer más nuestra fe, porque es el único modo como nosotros realmente podemos dar respuesta a esto. ¿Sí? No podemos nosotros imponer, porque en el espacio social, el cristianismo ya en los hechos ya no tiene la influencia que tenía en las otras épocas. Ya no. Entonces tenemos que abrirnos nosotros ese espacio, poder. Está bien bonita la música, pero si la quitan sería mejor, ¿no? A ver, alguien que traiga ahí. Bueno, entonces, sí, veamos eso, por favor, ¿sí? Que en esto tenemos que ser serios y poder entonces decir, a ver, hasta dónde realmente tanto los pastores como los demás miembros de la iglesia, hasta dónde hemos sido responsables de ese descuido del conocimiento de nuestra fe. ¿Sí? Bueno, entonces allí tenemos algo que tenemos que preguntarnos. Por otro lado también, si el lenguaje que hoy utilizamos, ya lo dije, es el que realmente requiere las gentes. El Papa San Juan Pablo II, como un visionario, como un profeta, él se daba cuenta, veía muy claramente que se podía estar ya anquilosando las expresiones de fe nuestras, de tal manera que ya a otras personas no les dice absolutamente nada. Pensemos, por ejemplo, a veces en nuestras misas, en donde van personas que raramente van a misa, no entienden la O por lo redondo, no saben qué está pasando allí, y probablemente aquello les parezca algo como si entraran en una película del pasado. Yo estoy seguro que muchas personas que eventualmente van a alguna boda, a unos 15 años, que no saben así nada de lo que está sucediendo allí, ¿verdad? Y que a lo mejor ellos piensan, es que ya esto no, a lo mejor ni siquiera lo piensan, simplemente ya no tiene ningún sentido aquello para ellos. Es algo que no es parte de su vida. ¿Por qué? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué ya no son parte de la vida de muchas personas los simbolismos y las expresiones de la fe? Es algo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Hay necesidad de diversas traducciones, pero fíjense cómo está ahí la palabra. Entrecomillada. Porque aquí hay que tener cuidado. Dicen los italianos, tradire e tradurre. Pero tradurre e tradire. ¿Qué quiere decir? Traducir es tradicionar. Siempre cuando nosotros hacemos una traducción de un idioma a otro, algo se queda por ahí. Porque los idiomas no solamente son oraciones, frases, no. Los idiomas son algo más, expresan algo más. Por ejemplo, tenemos lo que le llamamos las formas idiomáticas, ¿no? En donde a través de ciertos giros
que solamente conocemos en ciertos ambientes, podemos entender lo que se está tratando de decir. Quizá, por ejemplo, expresiones que utilizan los españoles, aunque el idioma español sea el mismo, con algunas variantes, pero es el mismo en su generalidad. Quizá algunas expresiones, de repente oigo hablar a un español y no le entiendo nada. Y a lo mejor si ellos oyen hablar a un sinaloense, le entienden menos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, eso sucede. ¿Por qué? Porque el idioma no es solamente expresiones verbales, expresiones de palabras, sino expresiones de vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que el lenguaje también expresa cultura. Y cultura no se entiende en el sentido de ser más culto o menos culto, no, sino en cuanto cultura como aquel bagaje de conocimientos, de experiencias que hacen que nosotros nos reconozcamos como un grupo común, ¿sí? Eso es la cultura, ¿sí? Es aquello que nos es común a todos y con lo cual podemos organizar y entender la vida. Eso es la cultura, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el lenguaje también es como transporte, un medio de comunicación de la cultura. Y existen muchísimas culturas, muchísimas maneras de entender, no solamente de país a país o de región a región, sino también ahora de lo que se llaman las tribus urbanas. Pensemos, por ejemplo, que en una misma ciudad, ¿sí?, la manera de entender la vida en ciertos grupos, por ejemplo, entre los jóvenes, o incluso, aunque sean los de la misma edad, entre estos jóvenes que viven en este tipo de barriada y estos otros jóvenes que viven en este otro tipo de barriada. A lo mejor aquí en Los Mochis todavía eso no es tan visible, pero si ustedes se van a una ciudad más grande, ya Culiacán, por ejemplo, se empieza a notar las tribus urbanas, y si se van a Guadalajara, pues más, y si se van a la Ciudad de México, pues más, ¿sí? Entre más grandes sean las ciudades, pues entre más grandes sean las manchas urbanísticas, pues también se van dando esos fenómenos de las tribus urbanas, en donde ya las expresiones que existen entre unos y otros son diferentes. Aquí lo vivimos en México todos los días, ¿sí? Ahora, por ejemplo, con estos nuevos gobiernos nos damos cuenta de que en realidad México no es uno, es un mosaico de culturas, en donde quizá yo pueda entenderme más con uno de Chihuahua, de Monterrey o de Tamaulipas, pero a lo mejor ya no me entiendo tanto con uno de Guadalajara o más aún con uno de Chiapas o de Yucatán, ¿sí? Ya su manera de ver la realidad varía, y a veces significativamente, de la manera de ver la realidad como la vemos nosotros, ¿sí? Y es el mismo país. Sin embargo, en el mismo Sinaloa, por ejemplo, nosotros si nos vamos a la sierra, la gente, ahorita ya no es tan notable porque ya pues también se ha ido urbanizando también la sierra y el campo, pero antes sí era muy notable la diferencia entre una persona de la costa y una persona de la sierra, ¿o no? Era así. Entonces, hay necesidad de que este catecismo pueda ser bajado, traducido a los diferentes expresiones culturales que existen. Eso no es nada fácil. Es toda una labor que está todavía pendiente, que ha habido muchos intentos, algunos muy buenos. Seguimos. El Papa Benedicto XVI invitaba a los jóvenes, invitaba a los jóvenes voy a leerlo porque son expresiones muy bonitas, ¿verdad? A estudiar con pasión y constancia el catecismo, y les pedía que le dedicaran tiempo estudiándolo en el silencio de su cuarto, leyéndolo con un amigo, formando grupos y redes, intercambiando opiniones en internet, de cualquier forma mantuviesen conversaciones acerca de la fe. Bien, aquí hay algo que no es solamente para los jóvenes, es para todos nosotros. Esta invitación, aunque el Papa la hacía directamente a los jóvenes, es también para nosotros. Y algo que a mí me parece muy bello, que hagamos de nuestra oración
el catecismo como temas de oración, ¿sí? Hoy día muchos católicos, gracias a Dios, cada día practican más la lección divina, y qué bueno, y ojalá que todos lo hagamos, porque es una manera muy hermosa de orar. Oramos con la palabra de Dios, y a través de lo que la palabra de Dios nos inspira, lo convertimos en oración. Y créanme que es mucho más rico, porque a veces en nuestras oraciones las hacemos muy repetitivas y estamos siempre como con lo mismo. Pero cuando nosotros agarramos un texto de la Sagrada Escritura y tratamos de entender qué dice y después qué es lo que me dice y lo traduzco yo en oración, pongo un ejemplo para no irme tan abstracto. Vamos a pensar en el texto de: vengan a mí todos los que se sientan cansados y agobiados por su carga, que yo les daré descanso porque soy manso y humilde de corazón. Pensemos en ese texto. Entonces yo me pongo ya a analizarlo. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo? Jesús me está diciendo que vaya con Él, que me acerque, que me arrime con Él. Si yo experimento en mi vida situaciones de dolor, de dificultad, de fastidio, de hastío, de cansancio, de cosas que ya no soporto, que no entiendo, me dice: aquí es donde yo te puedo dar ayuda, etcétera. ¿Sí? Y ya voy desmenuzando el texto hasta que llego a descubrir el mensaje que me quiere dar el Señor a mí a través de ese texto. Y después lo convierto en oración. Señor, mira, yo en este momento ya me siento muy cansado con mi cáncer. Llevo mucho tiempo luchando contra eso. No, yo no tengo cáncer, te estoy dando un ejemplo. Yo tengo mucho tiempo luchando contra esta enfermedad. Veo que mi esposo está agobiado, que mis hijos ya están cansados, que a veces no comprenden lo que a mí me pasa, etcétera. Y ya no puedo más, Señor. Te pido que me ayudes, que me digas cómo entender esto. Si no me puedo aliviar, que yo pueda entender lo que me está pasando y que pueda asumirlo y que lo pueda hacer parte de tu pasión, parte de tu cruz, pero necesito tu presencia. Hice una oración hermosísima. Esa es la lección divina. Bueno, lo mismo podemos hacer con el catecismo. Tomar algunos textos del catecismo y hacerlos parte de nuestra oración. ¿Verdad? Que el catecismo mismo, nuestra misma fe cristiana, nos ayude a poder tener temas de oración. Porque a veces, de veras, a veces la manera como oramos, ¿por qué mucha gente deja la oración? Porque siente que ya no tiene contenidos, que se ha convertido solamente como una rutina de decir siempre lo mismo, ¿sí? Cuando en realidad puede ser una experiencia muy rica. Claro, requiere de parte de nosotros un esfuerzo, porque necesitamos un esfuerzo para poder entonces saber traducir aquello que me dice un texto de la Sagrada Escritura o del Catecismo y después irlo traduciendo en una oración que le dé sentido a mi existencia, en donde yo sienta que entro en contacto con Dios, ¿sí? Bueno, entonces es importante pues que esta invitación que hace el Papa de estudiar el catecismo, y yo siempre he distinguido, es diferente decir estudiar que leer, porque muchas veces podemos leer muchas cosas y no se nos queda nada, ¿verdad? En cambio, cuando ya estudiamos, le vamos poniendo un poquito más de ganas, vamos tratando de comprender, de memorizar, hacemos subrayados, hacemos tarjetitas, nos quedamos con algunas cosas que nos llaman más la atención y ya nos enriquecemos. Aquello ya es parte de nuestra vida, ¿sí? Mientras que una simple lectura, pues puede ser eso nada más, una simple lectura, pero no pasa de ahí. Y el Papa nos habla de algo más serio y nos dice compasión. Podríamos decirlo de otra manera, echándole ganas, ¿sí? Y con constancia. El éxito de todo estudiante y en cualquier cosa en la vida es la constancia, ¿verdad? La constancia. Ustedes saben muy bien que si yo agarro una piedra y le echo un rotoplas de agua a esa piedra, probablemente no vaya a pasar de que se quede bien limpiecita la piedra. Pero si yo agarro esa misma piedra y constantemente estoy haciendo que caiga una gota sobre esa piedra durante mucho tiempo, la va a agradar, le va a hacer un hoyo, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia? La constancia.
la constancia. Así también. Bien, continuamos. Ahora sí vamos con la fe del carbonero. ¿Qué es eso? Bueno, miren, aquí quiero primero aclarar algo. Quiero aclarar algo que es bien importante. Porque hay que entender que muchas personas que no han tenido la oportunidad de estudiar su fe, como la estamos teniendo nosotros, eso no les quita que puedan vivir una experiencia extraordinaria y maravillosa de Dios y que vivan un grado de santidad increíble en su simplicidad, en su sencillez. No se los quita, ¿sí? Puede ser que muchas de nuestras abuelitas o de nuestras mamás o de nuestros papás inclusive hayan sido personas muy santas y que tuvieron muy poca instrucción de su fe y de en general, ¿no? Pero que fueron personas extraordinarias y que necesitaron de poco para poder vivir su fe. Sin embargo, y aquí por eso quería yo aclarar primero esto, sin embargo, debemos de tener cuidado de que muchas veces creemos, sobre todo en la época actual, que con lo que nosotros aprendimos allí en el catecismo o en nuestra casa puede llegar a ser suficiente. Hoy día, para en general los creyentes, no es suficiente. No podemos conformarnos con la fe del carbonero. ¿Qué se refiere a esto? Aquel de que cree algo y cuando le dice, ¿y por qué crees esto? Porque así lo aprendí, porque así me lo enseñó mi mamá, así me lo enseñó mi abuelo. ¿Pero por qué crees tú? Pues es que así me lo enseñaron, o sea, no lo sacas de ahí, ¿sí? Entonces, o como se cuenta de que dicen le preguntó un erudito a un carbonero oye, ¿y tú qué es lo que crees? Creo lo que la iglesia me enseña. Ajá, ¿y qué es lo que enseña la iglesia? Lo que yo creo. Bueno, así que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué? ¿Seguimos? Aquí pues puse una regla de ese tipo, ¿no? Pero la regla para la enseñanza de la fe, o sea, el catecismo es una maravillosa regla para la enseñanza de la fe. ¿Regla en qué sentido es una regla? En el sentido profundo de lo que significa la palabra regla, que regula, que nos permite a nosotros poder tener algo seguro, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, como el compadre aquel que le pidió a su otro compadre que le compraran unos zapatos y el compadre le dijo, a ver, compadre, pues préstame un zapato suyo para saber de qué medidas. Y entonces agarró el zapato y puso sus manos en el zapato y ya iba, ¿verdad? Y así se fue todo el camino. Y llegó a la zapatería y compró el zapato y cuando se lo puso ya no era el mismo, pues seguramente en el camino se le movió. Si en cambio hubiera agarrado una regla y le hubiera medido el pie a la persona, no hubiera fallado. Así igual. Nosotros no podemos estar confiándonos en cualquier tipo de enseñanza que por ahí se nos dé, por más bonita que sea. Por más bonita que sea. El catecismo de la Iglesia Católica es doctrina segura. Es doctrina segura. Cualquier cosa que diga el catecismo, nosotros podemos tener la completa certeza de que aquello ha sido revelado por Dios. Porque nuestros pastores, fieles al depósito de la fe, es decir, a lo que Dios nuestro Señor le entregó a los apóstoles, ¿verdad? Ellos han traducido el depósito de la fe a una enseñanza que nosotros podamos asimilar hoy día. Entonces, a veces hay gente que dice, no, es que Santa no sé qué de no sé cuánto dice esto. Qué bueno que lo diga. Pero hay que tener cuidado si eso o qué, porque, por ejemplo, hoy día, y fíjense, yo soy exorcista. Sin embargo, yo no le creo a todos los exorcistas. Tengo mucho cuidado, qué sé yo, que es que el padre Fortea o que el padre Gabriel Amor, pues por más buenos exorcistas que hayan sido,
Si lo que está diciendo no cuadra con la enseñanza de la fe, le digo, pues con todo el respeto que te mereces, yo le voy a creer a la iglesia. ¿Sí? O puede haber, por ejemplo, ahorita algunos sacerdotes que a través de las redes nos enseñan muchas cosas, a lo mejor muy bonitas, muy llegadoras, como dicen, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que confrontarlas con lo que es la regla segura, que es el catecismo. ¿Entendido? Eso es bien importante, ¿no? Y es un instrumento también al servicio de la comunión eclesial. Esto es bien importante que lo comprendamos. ¿Qué significa eso? Recuerden que partamos de esto. Uno de los deseos más profundos y de las razones por las cuales Jesús se hizo hombre, sabemos que vino a salvarnos, ¿verdad? Pero un requisito para la salvación es vivir en la unidad de la fe, en comunión con Dios, pero también con los hermanos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comulgar, ¿qué hacemos antes de ir a comulgar? ¿Se acuerdan? Antes de ir a comulgar, ¿qué hacemos? Nos damos la paz. ¿Por qué? Porque ese signo de la paz, ¿qué significa? Que la comunión, para que sea con Dios, tiene que ser con los hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Antes de que vayas y presentes tu ofrenda, si tú tienes un pleito contra tu hermano, ve y primero deja tu ofrenda y ve y arregla tu problema y después regresa y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Entonces, al comulgar, no estoy comulgando solamente al Señor, no solamente estoy entrando en comunión con Dios, sino también con la comunidad. Entonces, el Señor Jesús tuvo un sueño dorado. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. ¿Sí? Y eso es bien importante. Pero ¿cómo podemos nosotros tener la unidad religiosa si no tenemos una misma fe común? ¿Y qué es lo que nos presenta el catecismo? Precisamente una fe común, que nos permita poder creer todos por igual. Algún día, si ustedes tienen la oportunidad de ir a una misa del Papa en Roma, ¿sí? ¿Por qué digo en Roma? Ahorita van a entender por qué. Van a ver algo que es maravilloso, que es una de las cosas que a mí me impactó más, ¿no? Que está uno en la misa y se encuentra aquí un chino, acá se encuentra una argentina, acá se encuentra un español, se encuentra por acá un canadiense, etcétera. Y puede ser que el canadiense esté rezando en inglés o en francés, y el chino en mandarín o no sé qué idioma será, y cada quien, pero todos estamos en lo mismo. Aunque estemos con diferentes idiomas, estamos todos viviendo la misma experiencia, porque la misa en China, la misa en Argentina, la misa en España, la misa en México es igual. Es la misma expresión de fe. Que cambia el idioma, sí, pero todo lo demás es lo mismo. Se celebra lo mismo. Y las palabras son las mismas, solo que en otro idioma, pero es igual. Es decir, hay ahí comunión de fe. ¿Sí? Bueno, el catecismo nos ayuda a eso precisamente. Seguimos. Eso también, esta expresión a mí me gustó muchísimo. Creo que es bien importante de que nosotros podamos comprender algo que es muy grande. El catecismo nos ayuda a poder tener siempre presente a Dios y su mensaje en nuestras vidas. Qué importante es eso, ¿eh? Los cristianos, por ejemplo, otra vez vuelvo al ejemplo de la liturgia. En la liturgia se conjugan el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque hacemos un memorial, ¿sí? Es decir, celebramos algo que sucedió en el pasado y que tiene repercusiones en el presente y que tendrá una proyección hacia el futuro, hacia la parusía, ¿sí? Allí en la misma misa estamos nosotros recordando las gestas de salvación que hizo Dios por nosotros en el Antiguo Testamento y después Jesucristo en su Pascua, ¿verdad? Estamos recordando, pero no es un simple recuerdo, sino un recuerdo
que se actualiza y que por lo tanto produce frutos de salvación en nuestro presente. ¿Sí? Nosotros actualizamos la fe. Cuando dicen los protestantes que nosotros estamos mal cuando celebramos misas porque volvemos a crucificar a Cristo, no entienden que Cristo fue crucificado una sola vez y que lo que celebramos nosotros ahí es el memorial de esa pasión, que se actualiza, que esos, hagan de cuenta que se hace un arco desde ese pasado, de ese Viernes Santo, hasta ese momento en el que estamos nosotros viviendo la misa. Esa memoria nos ayuda a nosotros entonces a conectarnos con lo que Dios hizo con nosotros, pero a la vez nos conecta con nuestro futuro, con la parusía, con la plenitud. Siempre eso es lo que sucede en una misa, pero es lo mismo que sucede en nuestra fe. Entonces nosotros, el catecismo nos ayuda a tener el recuerdo siempre vivo y fresco de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Dios hace por nosotros, ¿sí? Y eso es bien importante. Ustedes saben que un pueblo que pierde su memoria histórica es un pueblo que se pierde como tal. Eso es bien delicado, ¿eh? Cuando un pueblo va perdiendo su memoria histórica, va perdiendo su propia identidad. La vez pasada le recomendé leer o seguir las reflexiones de José Antonio Lozano Díez. A mí me encanta, la de hoy estuvo maravillosa, se la recomiendo. Y él nos dice algo que es muy importante que tengamos en cuenta. Una de las crisis que hoy día tiene la humanidad es la crisis de identidad personal, individual. Nosotros mismos ya en esa atrofia antropológica que hoy tenemos, es decir, un ser humano recortado solamente en la parte material de sí mismo, sin ninguna trascendencia, viviendo solamente en el horizonte de este mundo, del más acá. Ese humano recortado va perdiendo su propia identidad de lo que es como ser humano y de lo que está llamado a ser. Pero también se va perdiendo paulatinamente la capacidad de poder identificarnos como pueblo, como una unidad. Y eso es algo grave. Es algo grave porque eso tiene muchas consecuencias. Pongo nada más una de ellas: el deterioro del tejido social. El tejido social se va perdiendo en la medida que se va perdiendo la memoria que cada uno debemos tener como individuos, pero también como pueblo. Bueno, entonces el catecismo nos ayuda a tener memoria de pueblo de Dios. ¿Sí? Memoria de pueblo de Dios. Continuamos. ¿Quién es el autor del Catecismo de la Iglesia Católica? Sin irnos sabemos pues que todas las cosas de Dios el autor es Dios, ¿verdad? Pero pensemos, aquí hay que tener presente que cuando se empezó a hacer el catecismo, no se llamó a los grandes teólogos del mundo, no se llamó a los grandes peritos en tal o cual materia, no. Se llamó a los obispos del mundo. Y los obispos del mundo también participaron, a lo mejor a algunos de ustedes les tocó participar, para poder presentar con cuestionarios y un montón de cosas que hicieron, para poder presentar lo que cada obispo pensaba que tenía que decirse y todo eso, ¿no? Y todo eso se fue mandando a Roma, y pues ya allí un grupo de pastores comandados por el Joseph Ratzinger, muy bien, pues se fueron construyendo el catecismo, ¿no? Y hasta que le dieron la forma que actualmente tiene. Pasó por muchas redacciones, como toda obra monumental, fue pasando hasta la redacción que conocemos, que está escrito originalmente en latín, ¿sí? Y de ahí pues las demás traducciones a las lenguas vernáculas. Pero entonces podemos decir, el autor es la Iglesia, a través de su magisterio, a través de sus pastores, ¿sí? Para que lo tengamos pues bien clarito. ¿Seguimos? Nuevamente volvemos pues a la necesidad que hoy se tiene de una nueva evangelización, y que podamos nosotros entender que el revalorizar el catecismo
puede a nosotros brindarnos la oportunidad de profundizar en qué es lo que hoy, o mejor dicho, no el qué, sino el cómo podemos nosotros hacer llegar el mensaje de la salvación a los demás. Recuerden que si queremos nosotros sintetizar lo que es el mensaje del Evangelio y de la fe en general, lo podemos sintetizar en estas dos misiones que tiene la iglesia. Una es dar a conocer la persona de Cristo, es decir, suscitar el encuentro personal y salvador con Jesucristo. Es una tarea que nunca se nos puede olvidar, que eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Nosotros mismos alimentar nuestra fe de tal manera que cada vez estemos más compaginados con Jesucristo, que podemos vivir más una experiencia profunda, transformadora, personal, salvadora de Jesús en nuestras propias vidas, para poder compartirlo. Nadie da lo que no tiene. Yo no puedo dar a Cristo si no lo tengo. Pero lo primero es dar a conocer la persona misma de Cristo. Y esto es a través de un acontecimiento, de una experiencia, ¿sí? Una experiencia que es incomunicable. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hay personas, por ejemplo, que dicen, con que vaya mi mujer a misa, ya con eso me voy a salvar. Fíjate que no. Porque la salvación es incomunicable. Cada quien tiene que vivirla. Lo mismo, la experiencia del encuentro con Cristo es una experiencia personal. Cada uno estamos invitados a vivirla. Yo puedo hablarte de Cristo, pero es desde mi experiencia. Pero no puedo hacer que tú vivas la experiencia de Cristo. El que lo puede hacer es el Espíritu Santo, ¿sí? Pero necesita que tú le abras tu corazón, ¿sí? Bueno, esa es una cosa. Entonces, una de las tareas de la evangelización es dar a conocer la persona de Cristo. Pero otra es la enseñanza de Cristo, ¿sí? Está junto con pegado. Es decir, no podemos nosotros, porque por ejemplo puede haber comunidades que se fijen mucho en el momento de la experiencia personal, pero a veces se olvidan de también transmitir el mensaje de Jesucristo. Y la manera como está condensado, recogido, de manera, vamos a decir, orgánica, ese mensaje es el catecismo de la Iglesia Católica. De ahí la importancia que tiene, ¿sí? Para la nueva evangelización. Continuamos. Bueno, es un poco más de lo mismo. Jesucristo nos enseña este texto. Vamos a leerlo. Dice, Jesús envía a sus apóstoles y les dice, vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto les he mandado. Esa es la tarea de la misión de la iglesia. San Pablo VI, ya se lo dije la vez pasada, en la Evangelii Nunciandi nos enseña que la iglesia existe para evangelizar. La razón de ser de la iglesia es evangelizar. ¿Qué significa eso? Que la iglesia existe para que nosotros podamos tener la oportunidad de ese encuentro salvífico con Cristo y de ese encuentro con su mensaje de salvación, ¿sí? Esa es la tarea de la iglesia y en eso tenemos que ser muy fieles en el ir pues pasando, comunicando. Esa es la tradición, el ir transmitiendo de manera fiel el mensaje salvador de Jesucristo. Y el catecismo es nuevamente, volvemos, es el intento que la iglesia ha hecho para que nosotros podamos tener esa síntesis de la fe, ¿sí? Continuamos. Ahora,
aquí ya vamos a después a volver a todos estos contenidos. Ya en su estructura, cuando se pusieron a pensar, que esto ya viene desde el Catecismo Romano y desde el Catecismo de Trento, ¿cuáles son los contenidos de la fe? Y se divide como en 4 grandes momentos. O sea, podemos decir nosotros, ¿qué es lo que creemos? Es el credo. Es el qué. El credo es el qué de la fe. ¿Cuáles son los contenidos de la fe? Aquello que se nos enseña, vamos a decirlo así, ¿verdad? Eso es el credo. Y toda la primera parte del catecismo, si ustedes ya lo han estado revisando, se van a dar cuenta que toda la primera parte es esa. Está dividido en 4 partes el catecismo y un epílogo. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo vivimos nuestra fe? Son los mandamientos. ¿Sí? La manera como vivimos, como Dios quiere que vivamos esa fe, son los mandamientos y toda la explicitación de lo que podríamos decir la moral cristiana. ¿Sí? La moral cristiana. ¿Ok? Pero después, ¿cómo celebramos esa fe? ¿Cuál es el culto que nos invita Dios a tener para poder alimentar y crecer en nuestra fe? ¿Cuáles son esos medios que Dios nos ofrece para que nosotros lo celebremos, pero a la vez al celebrarlo podamos recibir las gracias que Él nos quiere transmitir? Son los sacramentos y todo lo que eso contiene, ¿no? Como los canales de gracia a través de los cuales se nos comunica la salvación, pero también a través de los cuales nosotros podemos tener la oportunidad de alabarlo, de darle culto, ¿sí? Aquí me detengo nada más tantito. Yo quisiera aquí que pudiésemos preguntarnos lo siguiente. Que me lo digan así a bote pronto, ¿sí? No la piensen mucho. ¿A qué van a misa? A ver, así a bote pronto, no la piensen mucho. A escuchar el Evangelio. ¿Qué más? ¿Cómo? A dar gracias. A encontrarnos con el Señor. Muy bien. Muy bien. Adorar. Muy bien. Muy bien. ¿Y todo eso cómo se sintetiza? Con 2 palabritas. Dar culto. Dar culto. Ahí se sintetiza. Nosotros vamos a misa para darle culto a Dios. En primer lugar. Antes de ir a pedirle, antes de ir a escuchar la palabra, a darle culto. A darle el reconocimiento que Él merece. En primer lugar, la misa es un acto cultual, donde yo voy a reconocer quién es mi creador y a poder adorarlo, como alguien por ahí lo dijo, ¿verdad? Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Que cuando vamos a misa, vamos a dar culto a Dios. Porque esto también nos ayuda a romper con el esquema, porque muchas personas, y les agradezco que ninguno de ustedes haya dicho eso, que también es válido, pero no es lo primero. Voy a pedirle a Dios. Entonces, muchas veces nos hemos convertido en la comunidad de los pililis. ¿Sí? En la comunidad de los pililis, porque vamos nada más, decimos, ¿a qué vas a misa? Es que traigo un problema y voy a pedirle a Dios esto y lo otro. No. Dios, el Señor mismo nos enseñó que hay que pedirle, ¿no? No está mal pedirle. Lo que está mal es solo pedirle. ¿Sí? Pero solo pedirle es lo que está mal. Solo pedirle. En primer lugar voy a darle culto. Le voy a dar culto. Y junto con eso está mi gratitud, mi acción de gracias, está mi adoración, está mi atenta escucha de la palabra, el entrar en comunión con Él, etcétera. Todo lo demás que contiene la misa. Entonces los sacramentos nos ayudan a dar culto, ¿sí? A celebrar la fe. Entonces esto es conocer la fe, vivir la fe, celebrar la fe
y orar la fe. La cuarta sección, que prácticamente se desmenuza el Padre Nuestro, ¿sí? Es porque el Padre Nuestro, por si ustedes no lo saben, no es tanto una oración, sino una escuela de oración. ¿Qué fue lo que le dijeron los apóstoles? Cuando le dijeron, Señor, enséñanos. ¿Y qué le respondió Jesús? Ustedes cuando oren, digan así. ¿Les enseñó una oración? No, les enseñó una escuela de oración. El Padre Nuestro es una escuela de oración. Que si nosotros lo vamos desmenuzando, nos vamos a dar cuenta que ahí están todo lo que nosotros necesitamos conocer para poder entrar en una comunicación personal, en una relación profunda con la Santísima Trinidad, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces son los pilares de la fe cristiana, ¿sí? Padre, por favor, ¿pudieras repetir conocer la fe en el credo? Sí. ¿Y en los 10 mandamientos? En el credo es conocer la fe. En los mandamientos los mandamientos son vivir la fe, la moral cristiana. Aquí la sacramentaria, ¿no? Es celebrar la fe. Y acá orar la fe. Son los 4 pilares de la fe. ¿Y qué es lo que contiene el catecismo? Bueno, pues me dijeron que me apurara, por eso me apuré, porque vamos a tener aquí una pequeña convivencia. O sea que yo creo que me apuré de más ahora, ¿verdad? Entonces, orar la fe. Bueno, tenemos un poquito de tiempo. Si quieren hacer algunas preguntas, algo que ustedes quisieran preguntar. Hay otros elementos más, pero que ahorita yo considero que si los damos ahorita nos vamos a saturar, ¿no? Por eso lo quiero dejar aquí. ¿Algo que ustedes quisieran preguntar ahorita? ¿Todo bien o todo mal? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas acá en línea? ¿No? Más adelante vamos a hablar de algo que hablamos en el primer curso, que es la importancia del diálogo inteligente entre la fe y la razón, entre la fe y la ciencia. Y yo les voy a recomendar algunas lecturas. Incluso hay un curso para quienes se animen, está muy bueno. Lo dan unos profesores de allá de Barcelona, buenísimo, ¿verdad? Pero es un curso como este, es decir, bueno, mucho mejor que pero en donde nos enseñan a tener bastantes elementos para que nosotros podamos realmente saber que la fe no está peleada con la ciencia, que al contrario, a medida que va avanzando la ciencia, como que la ciencia misma va corroborando lo que dice la fe. Aquí hay un lío, vamos a decir, entre quienes son fideístas y que creen que solamente lo que le dice la fe es suficiente y niegan todo lo que es la ciencia y la razón humana, y los que son racionalistas o cientistas y que dicen que la fe no tiene nada que aportarle al mundo, ¿sí? Y eso es en realidad un prejuicio. Ambas partes pecan de una ignorancia. Los que son fideístas ignoran que Dios nuestro Señor
nos dio la capacidad racional para poder penetrar los misterios del mundo desde los métodos de las ciencias, ¿no? Y que no podemos nosotros negar lo que la ciencia dice por miedo a creer que la ciencia en un momento dado vaya a descubrir que todo lo de la fe es una mentira. No, al contrario, a medida que va avanzando la ciencia, sobre todo 3 ciencias que me parece que nos están diciendo muchas cosas. Una es la genética, ¿sí? Genética, es decir, la biología en general, ¿sí? La otra es la astrofísica, cada vez nos dice más cosas la astrofísica. Por ejemplo, ahora con el telescopio Webb, están saliendo un montón de cosas muy interesantes que dicen, caray, ¿sí? Y la otra es la microfísica, ¿verdad? Que también nos está diciendo muchas cosas, nos está revelando muchas cosas, la teoría cuántica y todo eso, acerca de la... ¿Cómo? Sí, lo vamos a ver también, ¿sí? Pero yo les voy a dar algunos otros elementos por si quien quiera seguirle, pues ahí le va a avanzar, ¿sí? Bueno. ¿Cómo? Fideísmo y cienticismo y racionalismo. Okay. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí esta noche contigo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos aquí a tener una convivencia que no podemos compartir con los que están en línea, ¿verdad? Pero ahí se las debemos. Lo vamos a invitar también a ustedes. Gracias.